Dream League Soccer 2026. El módulo perdido capítulo 1. La descarga inesperada. Era una tarde húmeda y gris cuando Mateo decidió actualizar su biblioteca de juegos móviles. Había estado esperando con ansias el lanzamiento de Dream League Soccer 2026 desde que se anunció hacía más de un año. Las promociones prometían gráficos revolucionarios, modos de juego nunca antes vistos y una liga mundial completamente renovada con equipos que nunca habían aparecido en entregas anteriores. Mateo tenía 24 años, trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña empresa y pasaba sus tardes libres perfeccionando sus equipos en los juegos de fútbol para móviles. Había sido fanático de la saga Dream League desde la versión 2016, cuando aún jugaba en un teléfono inteligente de gama baja que se calentaba tanto que parecía estar a punto de desintegrarse. Con el tiempo, había ido mejorando su equipo, comprando nuevos dispositivos y acumulando una colección de cuentas con jugadores legendarios que había conseguido tras horas y horas de partidos y sorteos. El día del lanzamiento oficial, había intentado descargar el juego desde la tienda oficial de aplicaciones, pero se encontró con un error que decía: contenido no disponible en tu región. Frustrado, había buscado en foros de jugadores para ver si alguien más había tenido el mismo problema. Allí, un usuario con el nombre de usuario El Centrocampista Fantasma había publicado un enlace con un mensaje corto: si no puedes descargarlo, aquí tienes la versión completa. Advertencia: no modifiques los archivos de la carpeta módulos ni intentes acceder al modo liga oculta. Tu equipo te lo agradecerá. Mateo, impulsado por la impaciencia, decidió descargar el archivo desde el enlace. Era un paquete comprimido que pesaba mucho más de lo habitual para un juego móvil. Mientras que la versión oficial prometía 2,5 GB, este archivo ocupaba casi 8 GB. Al descomprimirlo, encontró el instalador y varias carpetas adicionales que no reconocía. Una de ellas se llamaba exactamente como había mencionado el usuario del foro: Modulox. Dentro, solo había un archivo de texto sin extensión que contenía una única línea: todos los jugadores tienen un precio. Incluso los que ya no juegan. Al instalar el juego, Mateo notó que la pantalla de carga era diferente a la que había visto en los trailers oficiales. En lugar del logo colorido de First Touch Games, aparecía un escudo negro con un balón de fútbol que tenía ojos blancos y vacíos. Debajo, en letras rojas desgastadas, ponía: Dream League Soccer 2026. Versión completa. La música de fondo no era la melodía optimista y energética que esperaba, sino un susurro bajo y etéreo que parecía provenir de múltiples voces a la vez. Cuando finalmente ingresó al menú principal, se sorprendió al ver que todos los modos de juego estaban desbloqueados. No solo tenía acceso a la Liga Dream, la Copa Mundial y los torneos especiales, sino que también aparecía un modo adicional que no había sido anunciado en ninguna parte: el modo Liga Oculta. Recordó la advertencia del foro y decidió ignorarlo por el momento, decidiendo empezar una nueva carrera con su equipo favorito, al que había llamado los Halcones Negros. Al configurar el equipo, se dio cuenta de que había jugadores que no reconocía en la lista de fichajes. Eran nombres extraños, con apellidos que parecían provenir de diferentes partes del mundo, pero ninguno de ellos aparecía en las bases de datos de jugadores profesionales. Uno de ellos se llamaba Javier Márquez, tenía 28 años y jugaba como delantero centro. Su valor de mercado era de 0 monedas del juego, y su descripción decía: ha marcado goles en campos que ya no existen. Busca la portería que le robó su futuro. Mateo decidió ficharlo de todos modos, ya que sus estadísticas eran increíblemente altas: velocidad 99, tiro 99, regate 99. Parecía un jugador perfecto, aunque algo extraño era que su foto no mostraba su rostro. En su lugar, era una silueta negra con un balón en la mano. Al preguntarle a su amigo Carlos, que también era fanático de la saga, si había visto algo similar, este le respondió que no había podido descargar el juego en absoluto y que el enlace que Mateo había usado ya no estaba disponible. Creo que lo has descargado de un sitio pirata, hermano. Ten cuidado con los virus, le había escrito Carlos por mensaje de texto. Pero Mateo no encontró ningún virus en su dispositivo. Al contrario, el juego funcionaba de manera impecable, con gráficos mucho más realistas de lo que había visto en cualquier entrega anterior. Los campos de fútbol parecían tangibles, con césped que se movía con el viento y gradas llenas de aficionados cuyos rostros parecían completamente reales. Incluso los sonidos eran diferentes. El golpe del balón contra el poste sonaba como metal verdadero, y los gritos de los aficionados tenían matices que variaban según el desarrollo del partido.
Su primer partido fue contra el equipo Los Tigres Dorados, uno de los equipos iniciales del juego. Desde el primer minuto, Javier Márquez demostró ser un jugador excepcional. Driblaba a todos los defensores con facilidad, marcaba goles de formas imposibles y parecía anticipar cada movimiento del balón antes de que sucediera. Al final del partido, el marcador fue de 7-0 a favor de los halcones negros. Pero cuando Mateo revisó el resumen del partido, se dio cuenta de que algo estaba mal. En las imágenes del gol, el rostro de Javier Márquez aparecía por un instante antes de volver a ser una silueta. Y no era un rostro normal. Tenía los ojos vacíos como los del balón de la pantalla de carga, y una sonrisa que parecía estar grabada en su cara. Esa noche, Mateo tuvo un sueño extraño. Estaba en un campo de fútbol desolado, con las gradas vacías y el césped amarillo y seco. Al centro del campo, Javier Márquez estaba de pie, mirándolo directamente. «Has sido el primero en ficharme en mucho tiempo», dijo con una voz que parecía provenir de muy lejos. «Ahora tienes que cumplir tu parte del trato. Tienes que ganar la liga oculta. Si no lo haces, todos tus jugadores desaparecerán. Incluso los que ya conoces». Mateo intentó preguntarle qué quería decir, pero se despertó sudando frío, con el teléfono inteligente encendido sobre la mesita de noche. La pantalla mostraba el menú del juego, y el cursor se movía solo hasta llegar al modo Liga Oculta, seleccionándolo automáticamente. Capítulo 2. La Liga Oculta. Cuando Mateo abrió el modo Liga Oculta, se encontró con una pantalla negra que tardó varios segundos en cargar. Finalmente, apareció un mapa del mundo con puntos rojos brillantes en diferentes ubicaciones. Debajo, un texto en letras blancas decía: «La Liga Oculta está formada por equipos que han sido olvidados por el tiempo. Cada partido se juega en un campo que ha sido testigo de tragedias. Ganar te dará poder. Perder te costará todo». La lista de equipos era completamente diferente a la del resto del juego. Había nombres como los fantasmas de la cancha abandonada, el equipo del cementerio verde, las sombras del estadio quemado y los vencidos del campo hundido. Cada equipo tenía una descripción breve y perturbadora. Sus jugadores murieron en un incendio durante un partido en 1953. Aún esperan el árbitro que nunca llegó para darles la victoria, decía la descripción de los sombras del estadio quemado. El primer partido de la Liga Oculta era contra los fantasmas de la cancha abandonada. El campo de juego apareció en la pantalla. Era un lugar desolado, con las porterías rotas, el césped cubierto de hierba alta y los postes de iluminación inclinados como si fueran a caerse en cualquier momento. El cielo estaba cubierto de nubes grises y pesadas, y no había ningún aficionado en las gradas. La única luz provenía de unos faroles rotos que parpadeaban de manera irregular. Los jugadores del equipo contrario eran siluetas transparentes que parecían flotar sobre el césped. Su movimiento era extraño, como si estuvieran caminando bajo el agua. Cuando comenzó el partido, Mateo se dio cuenta de que las reglas no eran las mismas que en el fútbol normal. Los jugadores podían pasar a través de los defensores, el balón a veces desaparecía y reaparecía en el otro extremo del campo, y el árbitro era una figura negra sin rostro que nunca pitaba faltas, ni siquiera cuando uno de los jugadores fantasmas hizo un penalti brutal sobre uno de los jugadores de los halcones negros. A pesar de la irregularidad del partido, Javier Márquez volvió a ser el jugador estrella. Marcó 4 goles, cada uno más increíble que el anterior. Pero en el minuto 89, cuando el marcador era de 4-3 a favor de los halcones negros, algo extraño sucedió. El balón se quedó pegado en el césped, y de repente, el campo comenzó a cambiar. El césped se volvió verde y saludable, las porterías se arreglaron solas y los postes de iluminación se enderezaron. En las gradas, aparecieron figuras semitransparentes que parecían ser aficionados, todos mirando hacia el campo con expresiones de esperanza. El árbitro pitó el final del partido, y Mateo recibió una notificación en el juego: «Has restaurado parte de la gloria de los fantasmas de la cancha abandonada. Ahora conoces el precio de la victoria». Al revisar su equipo, se dio cuenta de que uno de sus jugadores iniciales, un defensa llamado Roberto García, había desaparecido. En su lugar, aparecía un mensaje: «Has sido elegido para jugar en la Liga de los Olvidados. Volverás solo si ganas todos los partidos de la Liga Oculta». Mateo se sintió mal por haber perdido a Roberto, uno de sus jugadores favoritos. Decidió investigar más sobre el juego y el Modulox que había encontrado en la carpeta de instalación. Conectó su teléfono inteligente a la computadora y abrió el archivo de texto de nuevo. Esta vez, el texto había cambiado. Cada victoria te dará un jugador olvidado, pero cada victoria también te quitará uno de los tuyos. El equilibrio debe mantenerse.
La liga oculta no perdona los abandonos. Asustado, Mateo intentó desinstalar el juego, pero el sistema operativo de su teléfono mostraba un mensaje de error. No se puede desinstalar Dream League Soccer 2026. El proceso está en uso por un servicio desconocido. Intentó cerrar todas las aplicaciones, reiniciar el dispositivo e incluso restaurarlo a la configuración de fábrica, pero el juego seguía ahí, ocupando espacio en la memoria y apareciendo en la pantalla de inicio cada vez que encendía el teléfono. Esa tarde, mientras intentaba trabajar en un proyecto para su empresa, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido con el asunto acerca de tu equipo. El cuerpo del correo solo contenía un enlace a un video de YouTube. Al abrirlo, se encontró con un video grabado en un campo de fútbol abandonado. La calidad era mala, y parecía haber sido grabado hace muchos años. En el video, un grupo de jugadores vestidos con camisetas negras y blancas estaban jugando un partido. En el centro del campo, un delantero que parecía ser Javier Márquez marcaba un gol. Después de hacerlo, se giró hacia la cámara y sonrió de la misma manera que había visto en el resumen del partido. El video terminó con un texto que aparecía en la pantalla. Él sigue esperando. Tú eres su única oportunidad. Mateo decidió buscar información sobre Javier Márquez en internet. Ingresó su nombre en los motores de búsqueda, pero no encontró ningún jugador profesional con ese nombre. Sin embargo, cuando agregó las palabras fútbol y tragedia, encontró un artículo de un periódico local de hace 10 años. El artículo contaba la historia de un joven jugador que había sido considerado uno de los mejores talentos de su generación, pero que había sufrido un accidente durante un partido amistoso en un campo de fútbol abandonado. El balón que estaba jugando había explotado de manera inexplicable, causándole graves quemaduras en el rostro y en el cuerpo. Después del accidente, el jugador había desaparecido, y nadie había vuelto a saber de él. El nombre del jugador era Javier Márquez. El artículo incluía una foto del jugador antes del accidente. Mateo se quedó helado al verla. Era exactamente el rostro que había visto por un instante en el resumen del partido. Los ojos vacíos y la sonrisa grabada no eran parte del juego, eran el resultado de las quemaduras que había sufrido. Esa noche, el sueño de Mateo volvió. Esta vez, estaba en el mismo campo de fútbol abandonado, pero ahora había más jugadores alrededor. Reconoció a Roberto García, el defensa que había desaparecido de su equipo, jugando junto a los fantasmas de la cancha abandonada. Tienes que seguir jugando, le dijo Roberto con una voz triste. Si ganas todos los partidos, todos podemos volver. Si no, quedaremos aquí para siempre, jugando en campos que nadie recuerda. Mateo despertó con la determinación de terminar la liga oculta, sin importar lo que costara. Abrió el juego y seleccionó el siguiente partido, contra el equipo del Cementerio Verde. Capítulo 3. El campo del cementerio. El campo del equipo del Cementerio Verde era aún más perturbador que el anterior. Estaba ubicado en medio de un cementerio, con tumbas y cruces dispersas por todo el terreno. Las porterías estaban hechas de madera oscura y rota, y el césped estaba mezclado con hierba muerta y flores silvestres negras. El cielo estaba completamente oscuro, a pesar de que era de día en la vida real, y la única luz provenía de unas velas que ardían en las tumbas más cercanas al campo. Los jugadores del equipo contrario vestían camisetas de color verde oscuro con símbolos que parecían ser cruces funerarias. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de tela negra, y sus ojos brillaban con una luz amarilla tenue. Cuando comenzó el partido, Mateo notó que el balón tenía una forma ligeramente irregular, como si estuviera hecho de tierra y huesos. El sonido que hacía al golpearlo era similar al de un objeto hueco golpeando contra piedra. Esta vez, el juego fue aún más difícil. Los jugadores del Cementerio Verde tenían la capacidad de desaparecer y reaparecer detrás de los defensores de los halcones negros, y a menudo usaban las tumbas como cobertura para evitar los pases. El árbitro, una figura alta y delgada con un manto negro, pitaba falta solo contra el equipo de Mateo, incluso cuando los jugadores contrarios hacían jugadas claramente ilegales. A pesar de las dificultades, Javier Márquez siguió demostrando su habilidad. En el minuto 37, marcó un gol desde fuera del área, golpeando el balón con tanta fuerza que este atravesó la portería y se hundió en una tumba cercana. En ese momento, una voz profunda y grave se escuchó en el juego. Has despertado a uno de los antiguos. Ahora deberás enfrentarte a él. De la tumba donde se había hundido el balón salió una figura gigantesca, vestida con una camiseta de fútbol de hace más de 100 años. Su rostro era un calavera con ojos que ardían con fuego azul.
era el capitán del equipo del Cementerio Verde, un jugador que había muerto en un partido en 1902 y que, según la descripción del equipo, había hecho una promesa con la Tierra para volver y ganar el partido que nunca pudo terminar. El partido se convirtió en una batalla entre Javier Márquez y el Capitán Calavera. El capitán tenía habilidades que ningún jugador normal podría tener. Podía controlar el viento para desviar el balón, hacer que el césped se convirtiera en barro para ralentizar a los jugadores contrarios y lanzar el balón con una fuerza que parecía imposible. En el minuto 75, marcó un gol que hizo que el marcador se igualara en 2-2. Mateo sintió que estaba a punto de perder, y con ello, perder a otro de sus jugadores. Pero en el minuto 88, cuando todo parecía perdido, Javier Márquez se acercó al balón con una determinación que no había visto antes. Sus siluetas se desvanecieron por un instante, y cuando volvió a tomar forma, llevaba la camiseta que había usado Javier Márquez antes de su accidente. Blanca con rayas negras, con el número 9 en la espalda. Este partido ya debería haber terminado hace 10 años, dijo una voz que no provenía del altavoz del teléfono, sino que parecía resonar directamente en la cabeza de Mateo. Javier comenzó a correr hacia la portería contraria, y esta vez, los jugadores del Cementerio Verde no pudieron seguirlo. Incluso el Capitán Calavera se detuvo, como si reconociera algo en él. Cuando llegó al área pequeña, Javier dio un paso atrás y golpeó el balón con toda su fuerza. El balón se convirtió en una bola de luz blanca que atravesó la portería como si no existiera, iluminando todo el campo de cementerio con un resplandor cálido. El árbitro pitó el final del partido. De repente, las tumbas comenzaron a brillar, y las figuras de los jugadores del Cementerio Verde dejaron de ser amenazantes para convertirse en sombras tranquilas. Has cumplido la promesa que hicimos hace más de un siglo, dijo el Capitán Calavera, antes de desvanecerse en una nube de polvo dorado. Ahora nuestro equipo puede descansar. Y tú recuperarás a uno de los tuyos. Mateo miró su plantilla y vio que Roberto García había vuelto. Junto a él, aparecía un nuevo jugador, un centrocampista llamado Carlos Mendoza, que según la descripción, había sido asesinado durante un partido en 1978 por un aficionado enloquecido. Nunca pudo terminar su carrera, pero ahora puede jugar de nuevo. Su foto mostraba un rostro sonriente, y esta vez no era una silueta. A medida que avanzaba en la liga oculta, cada partido se volvía más perturbador pero también más significativo. Contra las sombras del estadio quemado, jugó en un estadio que parecía estar consumido por llamas que no quemaban nada. Los jugadores contrarios llevaban camisetas chamuscadas y tenían quemaduras en sus cuerpos, pero seguían jugando con una pasión desgarradora. Al ganar, el estadio se limpió por sí solo, y las llamas se convirtieron en luces cálidas que iluminaron las gradas vacías. Recuperó a su portero, Ana Sánchez, que había desaparecido después del segundo partido. El último partido era contra los vencidos del Campo Hundido, un equipo que había jugado en un campo costero que se había hundido en el mar durante una tormenta en 1985. Todos sus jugadores habían muerto ahogados, y su descripción decía: siguen esperando el rescatista que nunca llegó. Su único deseo es jugar un partido hasta el final. El campo estaba sumergido en agua hasta la cintura de los jugadores. Las olas golpeaban las porterías con fuerza, y el cielo estaba cubierto de nubes negras que amenazaban con una tormenta. Los jugadores contrarios eran figuras azules y translúcidas que flotaban en el agua, moviéndose con una gracia extraña. El balón a veces se hundía en el agua, solo para reaparecer minutos después en un lugar aleatorio. El partido fue el más difícil de todos. A mitad del segundo tiempo, el marcador era de 3-1 a favor de los vencidos del Campo Hundido. Mateo sintió que estaba a punto de perder todo: sus jugadores, el juego y quizás algo más. Pero entonces, todos los jugadores que había recuperado a lo largo de la liga oculta se unieron a Javier Márquez en un ataque coordinado. Roberto García hizo un pase perfecto a través de las olas, Ana Sánchez paró un penalti imposible y Carlos Mendoza centró el balón justo en los pies de Javier. Cuando Javier golpeó el balón, este no solo entró en la portería, hizo que el agua comenzara a retirarse, revelando el campo de fútbol original debajo. El sol salió entre las nubes, y en la distancia, se pudo ver un barco de rescate que parecía haber estado esperando allí durante décadas. Los jugadores de los vencidos del Campo Hundido dejaron de ser figuras azules para convertirse en hombres normales, con rostros de alivio en lugar de dolor. Gracias, dijeron todos a la vez, antes de desvanecerse en una bruma marina que se dirigió hacia el barco. En ese momento, el juego se cerró solo.
Cuando Mateo lo abrió de nuevo, la pantalla de carga era la oficial de First Touch Games, con el logo colorido y la música optimista que esperaba desde el principio. Al ingresar al menú principal, el modo Liga Oculta había desaparecido. La carpeta Modulox también había desaparecido de su teléfono, y el archivo de texto que contenía había sido reemplazado por un mensaje corto en la memoria del dispositivo. Todos los partidos deben terminar. Todos los jugadores deben ser recordados. Gracias por jugar hasta el final. Dream League Soccer 2026 está listo para ti. Mateo revisó su plantilla. Todos sus jugadores estaban allí, incluyendo Javier Márquez. Esta vez, su foto mostraba su rostro completo, con una sonrisa tranquila y ojos llenos de vida. Su descripción ahora decía: jugador profesional, campeón de la Liga Oculta. Ha encontrado la paz que buscaba. Al día siguiente, Mateo fue a comprar la versión oficial del juego en la tienda de aplicaciones. Cuando lo instaló, encontró que todos sus datos del juego pirata habían sido transferidos a la versión oficial. Su equipo, sus jugadores y sus logros. En los créditos del juego, al final de la lista de desarrolladores, aparecía un nombre que no estaba en ninguna otra parte: Javier Márquez, jugador consultor. Mateo nunca volvió a encontrar el enlace que había usado para descargar la versión original, ni tampoco encontró rastros del usuario el centrocampista fantasma en los foros. Pero cada vez que juega Dream League Soccer 2026, nota algo extraño. En algunas noches de lluvia, si mira muy de cerca las gradas de los estadios, puede ver figuras semitransparentes de aficionados que no están en la versión oficial. Y a veces, cuando marca un gol muy importante, escucha un susurro bajo que dice: buen partido. Gracias por no olvidarnos. Un mes después, mientras navegaba por internet, encontró una noticia en un periódico internacional. Huesos de jugadores desaparecidos en 1985 encontrados en campo costero que emerge del mar. La noticia decía que los restos habían sido identificados como los del equipo que se había hundido durante la tormenta, y que sus familias finalmente podrían darles un entierro digno. Junto a la noticia, había una foto del campo emergido, y en el centro, se podía ver un balón de fútbol en perfectas condiciones, con el logo de Dream League Soccer 2026 impreso en él. Mateo tomó su teléfono, abrió el juego y seleccionó un partido amistoso. Cuando Javier Márquez marcó el primer gol, se giró hacia la cámara y sonrió. Esta vez, la sonrisa era de verdad. A partir de ese día, Mateo nunca más descargó juegos de sitios no oficiales. Pero cada vez que alguien le pregunta por Dream League Soccer 2026, siempre cuenta la misma historia: es el mejor juego de fútbol que he jugado en mi vida. Pero ten cuidado con los modos que no están en las promociones. Algunas ligas están ocultas por una razón. Y si te fijas bien en tu plantilla después de jugar muchas horas, puede que veas aparecer un jugador con un nombre que no reconoces. No lo ignores. Quizás simplemente necesite alguien que le ayude a terminar su último partido. Fin.